En este vídeo te voy a dar las claves para que tu iPhone cargue más rápido, pero antes debes saber algo muy importante que se aplica a todos los iPhone. Y empezamos por esto, y es que las baterías de litio de Apple se cargan muy rápido, hasta el 80% aproximadamente, pero luego empiezan a cargar más lento. Y esto no sucede exactamente así, sino que durante los primeros 30 minutos tiene una carga súper rápida que hace que llegue prácticamente al 50% y luego del 50 al 100 realiza una carga más lenta para regenerar un poquito la batería. Así que esto lo hace para no sobrecargarla y mantener un poquito más la vida útil de la propia batería. Eso sí, no todas las cargas rápidas son iguales, por tanto deberías tener la carga rápida correcta, y es que yo recomiendo para cargar por la noche los cargadores de 5 vatios y si quieres una carga realmente rápida recomendaría los cargadores de 20 vatios, es decir, los que sean recomendados para iPhone o para cualquier otro dispositivo pero que tengan el certificado de carga rápida. Y muchos os preguntaréis si utilizo un cargador de más voltaje, es decir, más grande, voy a conseguir cargar mi dispositivo antes. Pues la respuesta es que vas a poder utilizar estos cargadores, pero no van a cargar más rápido tu iPhone, ya que admite cargas de hasta 20 vatios. Por tanto, da igual si el cargador es más grande, que la carga va a estar limitada a la que admite de máximo tu propio dispositivo. Para que lo sepas, los dispositivos que admiten carga rápida, es decir, de 0 al 50% en 30 minutos, son los iPhone 8 y posteriores. Por tanto, todos estos admiten carga rápida. Eso sí, antes de decirte el truco para cargar más rápido tu iPhone, debes saber que es correcto activar, y esto lo recomienda Apple, aquí en los ajustes, en batería, lo que se llama carga optimizada. En los modelos de iPhone 15 aparece de manera diferente, pero esto te permitirá que cuando cargues por la noche, el dispositivo se va a adaptar a tu rutina diaria y va a cargar hasta el 80% y luego hasta el 100%, siempre siguiendo el patrón que tú utilices en el día a día, y por tanto esto va a hacer que tu batería no se descargue tan rápido y va a durar más. Ahora sí, te voy a recomendar el truco que yo utilizo para cargar un poquito más rápido mi dispositivo, que es simplemente activando el modo avión. Y es que es cierto que el modo avión, al desactivar y dejar de utilizar diferentes antenas y sensores, incluso notificaciones y demás aplicaciones en segundo plano, va a hacer que tu dispositivo gaste menos batería mientras cargue y por tanto cargue un poquito más rápido. Es decir, esta diferencia va a ser bastante mínima, probablemente de entre un 3 y un 5%, y a pesar del que el beneficio puede ser considerable, esto también va a perjudicar a la hora de que vas a dejar de recibir notificaciones, mensajes o llamadas durante el tiempo que esté en modo avión. Así que tienes que ver si te compensa o no. Mi consejo es que incluso puedas tener un atajo, es decir, un atajo que active el modo avión de manera automática. Para ello, simplemente nos vamos aquí en tu iPhone a la aplicación de atajos y aquí vas a crear un pequeño atajo que sea simplemente activar el modo avión. ¿Por qué? Porque una vez tengamos este atajo que se va a realizar de manera automática, nos vamos aquí en atajos a la opción de automatizaciones. Creamos una automatización que sea que cuando conectemos nuestro dispositivo al cargador, lo que va a realizar es el atajo que acabamos de crear, es decir, que active solamente el modo avión. Por tanto, ya nuestro dispositivo, cuando carguemos nuestro iPhone, va a activar de manera automática el modo avión. Así que os recomiendo este pequeño atajo si realizáis esto de manera asidua. Obviamente, cuando no lo queráis, lo desactiváis y ya está. Otro pequeño truco para que vuestro dispositivo cargue más rápido es su temperatura, y es que mucha gente esto lo desconoce, pero si tu dispositivo detecta una temperatura anormalmente alta, lo que va a hacer es cargarse de una manera más lenta, y esto sucede porque cuando cargamos nuestro dispositivo, ya sea de manera normal como inalámbrica, la temperatura del dispositivo aumenta, y Apple lo que no quiere es que aumente tanto y por tanto regula la energía que entra al dispositivo para que no se sobrecaliente y no se apague. Así que es muy importante que tu dispositivo se mantenga a una temperatura de aproximadamente 25 grados centígrados. Cuando supera de los 30 grados notarás que tu dispositivo se carga de manera un poquito más lenta. Así que yo te recomiendo que enfríes tu dispositivo, es decir, que dejes de usarlo cuando lo vayas a cargar o incluso media hora antes. Y otro pequeño truco es que no utilices la carga inalámbrica. La carga inalámbrica
inalámbrica suele recalentar los dispositivos y además admiten carga rápida de hasta 15 vatios, mientras que la carga por cable admite hasta 20 vatios. Por tanto, vas a notar esos 5 vatios de diferencia en cuanto a la carga que vayas a utilizar. Estamos hablando de una diferencia considerable, sobre todo cuando pasa el tiempo, y en vez de ser 30 minutos hasta el 50%, puede que sean 45 o 50 minutos en carga inalámbrica, y además la temperatura va a ser superior. Así que te recomiendo que si quieres cargar rápido tu dispositivo, lo hagas a través del cable y no de manera inalámbrica. Por cierto, si quieres cargar tu dispositivo de manera inalámbrica y segura, te dejo por aquí un vídeo donde recopilo los mejores cargadores inalámbricos para iPhone, que hay muchísimos de diferentes maneras y además totalmente seguros, que no se sobrecaliente tu dispositivo. Así que chicos, para ir finalizando os quiero responder a una pregunta: si es mala la carga rápida. Esto ya lo he contestado en un vídeo anterior, pero os voy a decir que no. Obviamente, cuanto más utilicemos la carga rápida, más rápido podremos utilizar nuestro dispositivo y más ciclos de batería probablemente le hagamos. Por tanto, antes tendremos que cambiar nuestra batería, pero ya os lo digo, la carga rápida de por sí no es mala. Nuestros dispositivos están completamente adaptados a este funcionamiento y por tanto de por sí no es malo. Sí que es cierto que un sobreuso de esta carga rápida va a hacer que utilicemos más nuestro dispositivo y este sería la contrapartida. Así que chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis ahora cómo cargar vuestro dispositivo y además conocéis un poquito más a fondo cómo funcionan las baterías, que ese es el objetivo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, te respondo más preguntas acerca de ahorrar batería, que creo que es lo importante, en este vídeo de aquí arriba, que os dejaré, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Puntúa si te ha ayudado y ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!